Amigos de Panam TV, nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes, llevándoles este proyecto de difusión y con temas interesantes gracias al Colegio Panamericano. Estamos ahorita en las instalaciones precisamente de esta institución educativa en la ciudad de Chihuahua, México. Y bueno, me da mucho gusto recibir a una especialista en psicología. Ella es Miriam. Miriam, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Miriam, hay situaciones por ahí que de repente en la sociedad vemos que son problemas. De repente vemos gente que va manejando y llega a un alto y en lugar de hacer alto se lo pasa. Vemos personas que tienen que llegar a cierta hora a su trabajo y llegan a cualquier hora menos a la hora que deben de llegar. Así es. En pocas palabras, no respetamos límites, no respetamos las reglas. Y de repente culpamos a la policía. Decimos, es que la policía no funciona porque no hace que los ciudadanos cumplamos reglas. ¿El problema es de la policía o de dónde viene el problema? Bueno, principalmente el problema viene desde la casa, en la formación de que los papás le dan a los hijos, ¿verdad? Así como comentabas, de que a veces buscamos a terceras personas u otros contextos alrededor de nosotros para culparlos o justificar de cierta manera la situación o el problema que nosotros estamos presentando. Ok, entonces quiere decir que si al conducir soy una persona que no respeta el reglamento. Así es. Viene de que me instruyeron de una manera inadecuada en mi casa. O sea, a lo mejor a mis papás se les pasó ponerme esos límites, esas reglas y hacer que se respetaran. Exactamente. A veces como papás pues empezamos a cometer no tanto no hay que verlo como un error, ¿verdad? Porque pues, no hay un manual donde venga cómo ser padres. Entonces nosotros siempre practicamos con el primer hijo, vaya, o con el segundo, ¿verdad? Entonces casi siempre uno como papá pues trata de buscar lo mejor para ellos y a veces lo mejor significa chiplearlos, mimarlos, darle todos. Pero yo siempre le digo a los papás, es muy diferente chiplearlos y ponerles un límite a simplemente chiplearlos y darles todo y nunca enseñarles esa otra parte, ¿verdad? Del límite. Hablaba yo en ciertas ocasiones con padres de familia o con otras personas del hecho de que desde chiquitos se les tiene que enseñar a respetar todo eso, poner horarios, ¿verdad? A llegar a la escuela temprano, porque a veces dicen, ay, pues el niño todavía no está consciente de lo que es llegar temprano, o sea, de quién corresponde, del papá. A veces los niños aquí en la escuela externalizan todo. ¿Por qué llegaste tarde? Mi mamá duró 3 horas pintándose o desayunando o se levantó tarde. Los mismos niños nos dicen lo que los papás están haciendo en casa. O incluso aquí al momento de jugar, empiezan a jugar a los papás o empiezan a jugar a las maestras y nosotros nos percatamos de lo que los niños están aprendiendo externamente, ¿verdad? Entonces sí es importante que los papás desde chiquitos les enseñen a los niños los límites, como comentaba ahorita, poner un horario, a respetar reglas en casa, a nosotros a enseñarles también a los niños en dónde tiene que desayunar y que no tiene que venir desayunando ni en el carro ni en la escuela. También nos sucede en ocasiones de que los papás están dándole el desayuno a los niños o de que vienen retrasados y están tocando para poder entrar. Totalmente los papás rompen reglas. Ajá. Y los niños aprenden de ello, obviamente. Exacto. Entonces, bueno, bien dices tú, no existe un manual para ser papás. Y echando a perderse se aprende, dicen por ahí, ¿verdad? Por ahí andan mis hijas, nomás que no se van a sentir mal de eso que estamos diciendo, que echando a perder se aprende. Uno busca siempre lo mejor para los hijos, pero a veces se equivoca, como bien dices, de repente se pasa uno de ser permisivo. Exactamente. Y en lugar de estarle haciendo un bien al hijo, le está haciendo un daño. No siempre las cosas que generan sonrisas es lo mejor para los hijos. A veces las lágrimas, a veces una cara de molestia a los hijos porque le estamos aplicando un reglamento, es también necesario, ¿no? Para el desarrollo de nuestros niños o niñas. Así es, incluso los papás, uno como papá hace comentarios externamente respecto a los maestros, respecto a la familia,
a la misma familia de que dicen, ay, no, es que la abuelita te chiplea mucho, o es que la maestra, no le hagas caso a la maestra, o no hagas caso de lo que te digan. Ahí mismo ya les estamos enseñando que entonces no hay que respetar eso, ¿verdad? A brincarse las trancas. Exactamente. Aparte está la otra parte donde muchos papás, pues obviamente uno quiere darle lo mejor a los hijos y lo que no tuvimos nosotros, se lo queremos dar hasta duplicado, ¿verdad? Entonces buscamos darles materialismo, ¿verdad? En ocasiones, de darles todo lo que ellos pidan, zapatos, ropa, juguetes, y no enseñarles esa otra parte. Los niños comen en la cama, comen en donde ellos quieran, les enseñan a ir al baño a donde ellos quieran y no les enseñan en dónde tienen que estar, en dónde, por decir en el caso del baño, dónde tienen que hacer, en dónde no. La comida que comen en la cama, tienen que comer en la mesa, evitar los comentarios de no le hagas caso, no es cierto. Claro que sí, nada más decirles de otra manera a los niños, explicarle. A veces hay papás que tratan de ser como los amigos del hijo. Y ahí ya se están quitando autoridad a ellos mismos. Entonces los niños ya no ven a los papás como autoridad, entonces van creciendo con la idea de, bueno, ¿y la autoridad entonces quién es? Viene la otra parte, hablando ya institutivamente, donde las maestras ponen límites, reglas, que ellas son autoridades, y los niños pues aquí empiezan a tener unas conductas desadaptativas. Y ahí es donde encontramos como que no hay una comunicación asertiva. Vaya, porque empieza la maestra dice una cosa, pero pues en casa es de otra manera, ¿verdad? O al revés, hay instituciones donde les son permisivas en muchas cosas y los papás son muy reglamentarios, ¿verdad? Muy estructurados, pero en la institución no siguen reglamentos. Y ahí chocan también ahí los criterios. Ahí es donde chocan exactamente. Okay. Oye, Miriam, bueno, pues yo te agradezco mucho esto que nos estás diciendo de los límites para que toda la gente aprendamos con los estudios tuyos en psicología y con la experiencia que tienes con tanto niño, que nos sirva para poder ser mejores papás. Y yo recuerdo ahorita que mencionabas algo respecto a que los papás a veces les decían, no le hagas caso a tu maestra, no le hagas caso a tu maestro, o no le hagas caso a la autoridad, en pocas palabras. Sí. Hace tiempo, si llamaban a tu papá de la escuela, ya te había regañado la maestra, ¿no? Pero Sí. si te llamaban de la escuela, iba tu papá, y después de que te regañó la maestra, llegabas a la casa, bueno, iba tu mamá, ¿no? Te regañaba tu mamá. Y luego llegaba el papá del trabajo y luego el papá todavía te regañaba. Y, o sea, si te equivocabas como hijo, como estudiante, te iba mal con tu papá, con tu mamá y con tu maestra, ¿no? Y ahora no, ahora a veces la maestra o el maestro le llama, en todas las escuelas, en general, le llama al papá o a la mamá y luego se pone el papá del lado del hijo. Sí. Oiga, señor, que su hijo golpeó a fulanito. Ah, no, pero por algo habrá sido. Mi hija es muy buena o es muy bueno y se ponen al lado de él. Y eso ya está rompiendo la autoridad las líneas de autoridad que debe de haber, ¿no?, en la sociedad. Así es. Incluso los papás justifican las conductas de los hijos exactamente pues por otras cuestiones. Lo aprendió en la escuela, yo nunca le enseñé, en qué momento, pero a veces los papás, en nuestro papel de papás, no nos percatamos que a veces inconscientemente hacemos o decimos cosas que los niños están aprendiendo y hasta que ellos empiezan a tener ciertas conductas y otra persona externa nos lo hace saber, pues es cuando uno como papá pues entra en ese shock. Claro que no, mi hijo no es así, pero pues claro que sí, ¿verdad? O sea, y estoy hablando porque nos hemos topado y yo como mamá en ciertas ocasiones, mi hija repite palabras que yo digo, no es, por ejemplo, yo digo, claro que no, ¿en qué momento aprendió eso? Y mi hija, claro que no, claro que no. Entonces entramos en esa cuestión hasta que otra persona ajena a nosotros no lo hace saber, pues claro que nosotros no nos percatamos. Okay. E incluso nosotros a veces tenemos esa manera, ¿verdad?, constante de estar con los papás, de comentarles, es que su hijo en esta cuestión pues anduvo muy inquieto, anduvo irritable, y los papás ahí no, claro que no es cierto. Y en esa misma parte en la que los papás le dan todo, también les hacen todo. Entonces el trabajo que se está realizando en la escuela pues también se echa a perder, okay, ¿verdad? Porque los papás le hacen todo a los niños y ellos tampoco empiezan a aprender, ellos no empiezan a aprender esos límites, a respetar las reglas.
Entonces ahí es donde entra esa parte en que los papás se molestan. Es que no es cierto, claro que no, pero no es tanto de que el trabajo lo haya hecho el niño, sino que más bien quien está haciendo todo es el papá, y cuando se le hace saber, pues con Le quién. afecta. Oye, a mí me Exactamente. gustaría que en otra ocasión pudiéramos hablar como papás, cómo debo enfrentar una situación así difícil de mi hijo y cómo cuando me presentan que algo sucedió con mi hijo, qué responsabilidad debo tomar, pero eso lo vemos en otro tema. ¿Te parece bien? Claro que sí. Ok. Bueno, amigos de Panam TV, les damos las gracias por habernos acompañado. Próximamente tendremos más temas con Miriam, especialista en psicología, para ver cómo nos podemos ir convirtiendo en mejores papás, pues para bien de ellos mismos, precisamente bien para el bienestar de nuestros hijos. Esto es Panam TV y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.